Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. En esta oportunidad tengo la presencia de dos amigos míos, a quienes ustedes nos han estado esperando por mucho tiempo. Pero primero quiero saludar a Arturo Norero, pastor de la Iglesia Bautista Betania. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi amado David? Qué gusto, mis amados hermanos, poder tener este tiempo increíble de regocijarnos en la presencia de Dios y, como siempre, desmenuzar las promesas de Dios en nuestra vida y también de esta manera alumbrar a toda la gente que está en la oscuridad y puedan ver la luz de Jesús. Y tenemos hoy día lo que habíamos prometido. Vuelve el trío dinámico, no es el dúo dinámico, sino el trío dinámico. Y damos en este momento la más de las cordiales bienvenidas a nuestro amigo, el maestro y doctor Yatensi Bonilla. Que Dios te bendiga, Yatensi. Bendiciones, Arturo, y muchas gracias también, David, por la invitación. Me da risa cuando dice el trío, ese trío es temido por lo que he escuchado. Sí, de verdad. La gente prende el televisor, ve esos tres y dice, ahora sí, prepárense, porque viene guerra. Y de verdad, esto siempre con el ánimo de unir, de enseñar y no de destruir, ni de dirigirlo contra una persona en general. Hoy vamos a estar hablando, como hemos venido en la secuencia. Y a propósito, muchas gracias por las llamadas de las personas que nos animan, también los testimonios, David, de las personas que nos han llamado de lo que hemos estado denunciando a estos falsos rabinos y a esta falsa secta que están tratando de inducir el judaísmo como el plan de la salvación de nuestro Dios, David. Qué problema. Hemos tenido numerosas cantidades de llamadas, a favor como en contra. Pero claro, definitivamente, Arturo, creo que el testimonio de Armando Gómez, quien estuvo en la parte final añadida del programa anterior, para con documentos probar la falacia de esta secta de falsos judíos y falsos rabinos que le hacen un tremendo daño a la iglesia evangélica y también a mi pueblo, el pueblo judío. Amén que sí. Y vamos a ver, Yatensi, ¿dónde has estado? ¿Cómo si te has perdido esta bendición de poder compartir? ¿Por qué no nos cuentas qué ha pasado de tu vida, cómo Dios te está utilizando, qué está pasando contigo? Bueno, después de esos programas que grabamos, estaba en un descanso de tantos reclamos que me hicieron. Me tomé unos meses de... Un año sabático. Un año sabático. Qué cosa. Tuviste muchas llamadas en contra de lo que habíamos denunciado, a los de Pare de Sufrir, la secta creciendo en gracia y también algunas otras comunidades que venden por supuestamente negociando la fe. Bueno, el motivo, eso es lo de menos. El motivo, este es un chiste, pero la razón principal ya estaba terminando el libro que a ustedes le van a encantar, que se llama Cristo y el que tiene los grandes enemigos. Estaba dando los últimos retoques y me dediqué a eso, por eso no pude venir. Estos lindos programas los vi por televisión y yo decía, me gustaría estar ahí, pero no estaba. Las suegras te extrañaron. Y me extrañó mucho la suegra también. Y he estado en eso, dedicado a la investigación científica, bíblica y escribiendo. Una de las cosas que habíamos dejado pendiente en el programa anterior, y que ahora que estás tú aquí, que eres un experto en lenguas hebreas, arameicas, y griego y latín y todas estas lenguas bíblicas, era justamente algo que mencionaban las sectas. Y por eso queremos ahora, dentro del plan de la salvación de nuestro Señor, topar el nombre de Dios. Sí. Una de estas sectas, especialmente de las que se llaman ahora rabínicas mesiánicas, enseñan de que ya no puedes pronunciar el nombre Jesús, Cristo, Jehová, y que tienes que utilizar el hebreo en tu vocabulario para poder pronunciar el nombre de Dios y para que Dios también yo te escuche. Que es una vergüenza. Imagínate, lo hemos dicho en la parte final, Yatensi, ¿qué pasaría con los hermanos analfabetos que viven en el campo, que no saben ni siquiera hablar español? Si no saben español, ¿cómo saber hebreo y cómo comunicarse con Dios? ¿Te das cuenta del problema que provocan? Sí. Bueno, el tema justo escribí un libro con Freddy Guerrero sobre esta secta de lo mesiánico y lo apostólico. ¿Cómo se llama el libro? Nuevas formas de poder. Wow. Que es esta secta es una forma de tener el poder. Si uno estudia el perfil psicológico de estas sectas, es querer tener el control. En el fondo es eso, un tema de poder. Pero bien, tratando de ser más honesto con la pregunta y metiéndome solamente a la pregunta, muchos mesiánicos de esta secta, de los mesiánicos... ¿Estamos hablando de verdaderos mesiánicos o falsos mesiánicos? No, los falsos, no los verdaderos, los verdaderos es diferente. Okay. Los falsos mesiánicos tratan o enseñan una antipatía contra el griego del Nuevo Testamento. Ahí está el problema. Solamente aceptan la lengua hebrea del Antiguo Testamento y quieren que el culto cristiano sea en lengua hebrea. Y mire, ni siquiera saben hebreo.
Esa es la verdad. Y yo tengo un testimonio muy triste. En mi denominación Iglesia de Dios, una iglesia se hizo mesiánica en Guayaquil. Y el pastor que era de Guayaquil se fue por 5 meses o 3 meses a Israel y vino sabiendo hebreo, entre comillas, ya que es una envidia. Impresionante. En 3 meses. 3 meses. Yo creo que es un genio. Y puso todo el culto usando la liturgia mesiánica judía. Expliquemos qué es liturgia, ¿te parece, por favor? Liturgia es en sí los elementos que se usan en un culto. Es lo que se hace en el culto. Lo que se hace en el culto. Bueno, pero el problema de los falsos mesiánicos es que se debe usar el hebreo y no el griego, porque para ellos el hebreo fue el idioma que Dios inspiró la Biblia y que Dios hablaba en hebreo en el cielo y que Dios usó el hebreo para formar la Biblia y que el griego es una lengua pagana, gentil, que no es sana, una lengua que es falsa y que no se debe usar porque no sirve. Yatensi, te interrumpo. Y todos los que son adictos al hebreo, quiero que escuchen atentamente esta pregunta que le voy a hacer a mi amado amigo Yatensi. Y tú también puedes corroborar, David. ¿Jesucristo hablaba hebreo? No. A ver, explícame eso, por favor, porque toda la gente que está hablando mesiánicos dicen, obviamente, Jesucristo, el hebreo, pero Jesucristo hablaba hebreo. Es una gran mentira. A ver, por favor, explícame eso. Resulta que el hebreo, habla un poquito del origen de las lenguas bíblicas. Por favor. Claro. Y deme unos 3 minutitos para poder hilar mi pensamiento. Primero, que el hebreo como tal se habló en Canaán. Sí, señor. Ok. Los cananeos. Cuando Abraham sale de Ur de Caldea, no sabía hebreo, sabía el acadio. Okay. Sumerio o acadio. Sumerio, la lengua acádica, una lengua cuneiforme. Cuando el pueblo va a Egipto, ellos aprendieron a hablar el egipcio, que ahí nació la lengua copta. Después, cuando el pueblo toma la tierra prometida, aprende las lenguas que se hablaban en Canaán, a lo largo de Palestina. Se llaman las lenguas semíticas. Y aquí te interrumpo. ¿El hebreo es en sí un idioma o es también una nacionalidad? ¿Por qué razón te pregunto esto? Génesis capítulo 14 y 13, y por favor, Biblia, papel y lápiz, porque aquí vamos a aprender, teniendo a Yatensi una enciclopedia andante, justamente a David Diamond, otro sabio de la palabra de Dios, vamos a estar escudriñando y vamos a preguntar, porque dice el hebreo. Vamos a ver de dónde sale. En la primera vez que la palabra de Dios menciona la palabra hebreo, es justamente como un adjetivo a Abraham. Y la palabra de Dios dice Génesis 14, 13, y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham en hebreo, que el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, ¿el hebreo qué es? Idioma, nacionalidad, justamente en este tiempo, Ahí, porque estás hablando de Canaán. Aquí hay una cosa que hay que aclarar, también las traducciones aquí son muy peligrosas. ¿Ok? Sí, señor. El hebreo en el tiempo de Abraham no se refería al idioma, sino era un sobrenombre, Era un apodo. un apodo a los que cruzaban el Éufrates. Eso significa el que viene del otro lado del El río. que viene del otro lado del río. Eso es lo que significa viene, hebreo. hay El una que palabra, viene del otro lado del río, apunte. viene de una partícula llamada eber, que era como una preposición arcaica que significaba el que cruza el río Perfecto. o el otro lado del río. Entonces, ahí se llama Ibriín. Ibriín es plural in, dice los que vienen del otro lado del río. Perfecto. No se refería a una lengua, sino a los caminantes Perfecto. que cruzaban el río. Los errantes. Exactamente. Perfecto. Entonces, vale la aclaración. Ahora, continuemos con esta cuestión de la lengua. Las lenguas semíticas se hablaban en Palestina y hay una cosa importante. Cuando Israel conquista Canaán, en Canaán se hablaba el paleohebreo o el cananeo. Perfecto. La lengua era la cananea. Y los papirólogos le colocaron como sobrenombre el cananeo el paleohebreo, que significaba el antiguo hebreo que aprendieron los judíos, el pueblo de Dios. Ese paleohebreo fue el primer hebreo que las letras no son las mismas letras que ahora se usan en el hebreo. No, son diferentes. Pero sí eran los mismos nombres, las 22 letras, el alfabeto de facto. La Aleph no se dibujaba como en una forma de N, sino como, como la cabeza de un toro, porque Aleph significa toro. Y en el paleo hebreo cananeo se dibujaba como la casa de un toro. Bet, casa, como una casa, una tienda. Aleph, Bet, Gimel, se llama Gamal, camello, y se dibujaba como un camello. Perfecto. Dalet, puerta, como una puerta. Aunque los nombres
son las mismas letras en cuanto a nombre al hebreo posterior, junto con el cananeo, pero las letras eran diferentes. Entonces el pueblo judío aprendió ese hebreo, que las letras eran las mismas, son los mismos nombres del hebreo posterior, pero las letras eran diferentes. Eran, pongamos, eran como jeroglíficos, dibujos. Ahora, ¿qué pasó? Había un pueblo del norte de Siria que aprendió a hablar arameo. Perfecto. El arameo fue el idioma internacional de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? El arameo tenía las 22, o sea, su alfabeto arameo eran con las 22 mismas letras del paleohebreo o cananeo, pero se dibujaba diferentes las letras. Entonces, en un proceso, el pueblo judío adoptó las letras arameas, pero pensando en cananeo. Claro. Entonces, aquí se llama un proceso que se llama el hebreo se arameizó. Ok, perfecto. Entonces, el hebreo, el pueblo judío usó los caracteres de las letras arameicas, Sí, señor. que son las mismas actuales, son las mismas. Es así. Son las mismas. Y aquí viene un problema, bien terrible. Podemos decir que el pueblo judío tuvo varias etapas del hebreo. Resumamos. Cuando tomó a Canaán, hablaron el paleohebreo, que es el cananeo, con otras letras diferentes, aunque se llame Ale, Be, Gime, Dale, Ei, Bab, etcétera, etcétera, aunque se llame lo mismo, pero con diferentes letras. Después el hebreo, el cananeo se vuelve aramizado, se usan las letras del arameo. Tercero, lo que se llama el hebreo aramizado propiamente. En la época. Ahora, el hebreo tuvo un uso hasta 2 siglos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo. Se hablaba el hebreo aramizado sin vocales, porque no tenía vocales. Perfecto. Las vocales fue en el siglo VI después de Cristo con los masoretas. Ellos colocaron puntuación. La puntuación masorética. Entonces, Esdras recopiló todas las tradiciones del Antiguo Testamento en un hebreo aramizado. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de Cristo, el hebreo se dejó de usar, Exacto. se dejó de hablar, Es cierto. Muy bien. y se hablaba un dialecto que era hermano del hebreo, el arameo galilaico, que se empezó a hablar en Siria al norte. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia, Jesús ya no conocía el hebreo, conocía el arameo galilaico, que fue su lengua materna. Y esto es importante. Y es más, los únicos que todavía sabían hebreo eran los escribas, Claro. los doctores, Los seferim. exactamente por investigar la tradición de la escritura. Y como no sabían hebreo, tuvieron que inventar los famosos Targumín. El Targum. El Targum, que es una traducción del hebreo al arameo. Onkelos. Sí. Con el rabino Onkelos. Exactamente, porque ya nadie hablaba hebreo y la palabra ya estaba en hebreo y ya nadie escuchaba en hebreo. Entonces tuvieron que traducir al arameo para poder usarlo en las sinagogas y para poder estudiar la palabra de Dios en arameo, en la lengua que hablaban. Entonces los mesiánicos están equivocados, los falsos mesiánicos, por cierto, ya están equivocados. En los tiempos de Jesús ya no se hablaba el hebreo, sino el arameo galilaico. Y segunda lengua internacional, el griego. Exacto. koiné. Ahí es donde yo voy ahora. Griego koiné. Hablando justamente, y así me gusta, desenmascarar las mentiras. Por eso es que a veces hay que denunciar los que son mentirosos y farsantes, hay que decirlo como tal. El Nuevo Testamento, y voy a preguntarte, Ajá, buena pregunta. haciendo una pregunta, justamente, no es que yo tampoco sepa, hermano, pero yo también algo estudié también con estos hombres de Dios. ¿En qué parte del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo? A propósito, es una mala pregunta hecha. ¿Qué parte del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, Yates? Nada. Ninguna parte del Nuevo Testamento está escrito en hebreo. Mire, ¿En qué fue escrito entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego, En griego. en varios dialectos griegos, ni siquiera en el koiné, sino en varios dialectos griegos como el ático, el jónico, el ptolomaico. El koiné no es un dialecto, significa el dialecto que más se usa, significa koiné común, popular. Ya. Ahora bien, lo único que sí se cree que se colocó, hay un libro del Nuevo Testamento que se piensa que no se escribió en griego, que es Mateo. Es que es lógico. Y por ciento de Mateo se escribió en arameo, Exactamente. para el pueblo no judío. en hebreo. Eso es importante acotizar. Después los discípulos de Mateo traducen el arameo galilaico, que fue escrito el Mateo en arameo galilaico, se traduce al griego. Ya. Pero el único libro de la Biblia que fue escrito en otra lengua que no es griego fue Mateo. Y no fue precisamente en hebreo, sino en arameo.
yo tengo una pregunta que muchos se la están haciendo. ¿Quién escribió el libro de Hebreos y en qué idioma? Uy, ese es otro de los misterios sin resolver. Tuvo que Siempre- ser un levita. Para escribir los sacrificios tuvo que ser un Fue levita. un y Pablo escriba. No fue Pablo, pero No yo fue sí Pablo. creo, ¿sabes quién? Creo que yo, humildemente pensando, es bien difícil ni tampoco yo voy a resolverlo. Apolos. ¿Sabe por qué razón? Porque la palabra de Dios nos da una acotación increíble de Apolos, que eso a mí en lo particular me fascina cuando hablan de la palabra de Dios y hacen referencia a este varón. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso. Aquí viene una pregunta también. Bien. Yo sé que muchos a veces preguntan. Si el libro se llama el libro de los Efesios, ¿por qué se dice Éfeso? ¿Cómo sería pronunciar bien? Efeso, para decir Efesios, o Éfeso, porque nosotros leemos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Pero la pregunta es, si esto se llama Éfeso, ¿por qué entonces el libro se llama Efesios y no Efesios? Bueno, por los habitantes de la ciudad de Éfeso le decían como el gentilicio, usted de Éfeso, usted es un Éfeso, o todos ustedes son Efesios. Efesim, ¿Sí? en hebreo. Sí, perfecto. Entonces, vale la aclaración. Dice, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y los que hemos leído el libro de Hebreos, conoce mucha cultura judía y conoce mucha Biblia porque hace referencia de Jesucristo con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento y conoce poderosamente las Escrituras. Por eso puede ser, digo yo humildemente, sin tener ningún derecho a reclamar eso. Y es muy lógico, es muy probable. Pero siempre, bueno, en un comienzo se pensó que fue Pablo, Sí. pero esa teoría ya se descartó y todos aceptan que fue bueno, muchos piensan que fue un sacerdote, Un Cohen. un escriba convertido al cristianismo. Pero tenía que conocer perfectamente los rituales de la ley Es que lo sacrificial. conoce, o sea, Perfecto, es el que tremendo. escribió Hebreos es un conocedor de máxima expresión de la cultura judía. Ahora, aquí hay un punto, Yatensi, perdón. El libro de Mateo, es importante para los judíos porque nos presenta a nosotros a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Hamelech Israel, el rey de Israel. El objetivo es tomar profecías del Antiguo Testamento, del Tanaj, y hallar su cumplimiento en Mateo. Mateo es el libro en que más aparece la frase, como fue dicho por el profeta, como fue dicho por el profeta, pero es en el único libro en que se repite más de 200 veces esa frase. Sí. Y toma cantidades de versículos del Tanaj o Antiguo Testamento. De acuerdo. Personalmente pienso que tuvo que haberse escrito pensando por judíos, con un concepto judío y apuntando a judíos en un idioma que los judíos podían entender que no era el hebreo. Así es. Sino el arameo galilaico. El arameo. Totalmente de acuerdo, David, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Y es lo que hace también Marcos, que tiene que explicar muchas de estas traducciones para un griego para que la gente pueda entender. Ahora, una cosa aquí, Arturo, sobre en qué lengua se escribió Mateo. Ahora, lastimosamente, en la papirología no traer un trozo para fundamentar la teoría. O sea, en ningún museo, ni de Jerusalén, ni el de Roma, ni el de Oxford, se puede decir, aquí tenemos un trozo de la versión de Mateo en arameo, galilaico. ¿Sabe cómo se ha llegado a esa verdad rastreando el griego? Porque el griego que se usa en Mateo es un griego más aramizado. Pongo un ejemplo, es como el latino que está hablando inglés. Si un latino habla inglés, se sabe que está pensando más en español que en inglés. Por supuesto. Que ahí lingüísticamente que se rastrea que hay un texto que es el español antes que el inglés. Se ve la estructura gramatical. Entonces, si los expertos dicen, mire, el Evangelio de Mateo en griego es una traducción del arameo al griego. Y todos los judíos piensan que primero, antes de Mateo en griego, fue el Mateo en arameo. Y esa es una conclusión. Entonces, primero ya, el hebreo no se usó en los tiempos de Jesucristo, ya siglos antes ya no se usaba, y antes tuvieron que traducir del hebreo al arameo para que leyeran la Torá. Esto es increíble lo que estás enseñándonos. Y ahí vas a estar, porque estás haciendo ahorita Targum, el Targumín. pedazo toda la doctrina de los falsos mesiánicos, que te hablan de hebreo cuando Jesucristo mismo nunca lo habló. Y es más, Arturo, se hablaba entonces el arameo como lengua materna, y el griego se usaba en las sinagogas. Claro. A ver. Esta parte sí está buenísima. Me estás diciendo que ya no se hablaba ni hebreo, obviamente, No. ni siquiera se hablaba en arameo, sino en griego En las sinagogas. El vulgo sabía griego y los Exactamente. sabios sabían arameo. Exactamente. Y un ejemplo. ¿Qué texto de la Biblia se usaba para leer en las sinagogas? ¿Isaías? Se usaba, sí, Isaías, pero ¿Qué ¿en qué versión? traducción? ¿Qué versión? Ok. Se usaba la Septuaginta Lógico. griega. Septuaginta griega, Exacto. perfecto. La Septuaginta griega. Y hablamos de la Septuaginta griega. Resulta
que en el siglo III antes de Cristo el griego era la lengua casi universal, lo que antes fue el arameo. Exacto. Y el griego se hablaba en Egipto, en Alejandría. Y era la lengua de los sabios, de los filósofos. Aquí vale la pena interrumpirte porque yo sé que nuestra audiencia tiene toda clase de nivel intelectual. ¿Por qué era el griego esa lengua, la universal? Y eso es muy importante porque Era la gente dice, el ¿por qué inglés de razón? ese tiempo. Exactamente, ¿por qué razón? Porque Alejandro el Grande, que murió en el 323 a.C., levantó un gran imperio e impuso. Este conquistador no solamente era conquistar, era imponer la cultura griega. Perfecto. Alejandro Magno. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. Exacto. Alejandro conquista un mundo y dentro de ese mundo está Palestina. Y no solamente era una conquista por la espada, sino inculcar la cultura griega. La mitología, inclusive. La mitología. ¿De qué pasa? Israel estuvo sometido por varias familias griegas, antes por los ptolomaicos, que fueron los gobernantes griegos sabios, y después por los seleucidas, con Antíoco Cuarto Epífanes, que sí fueron bárbaros El libro griegos. de los macabeos. En la cultura de los seleucidas. Y aquí hay algo importante. Entonces infunden la lengua griega en Palestina. Y se aprende el griego, inclusive por el pueblo. Pero resulta que los sabios griegos que estaban en Alejandría tenían una gran biblioteca. Y esa biblioteca, que era voluminosa, más de 800.000 ejemplares, estaban todas las religiones del mundo de ese momento en griego, menos la Tanakh, Exacto. menos la Biblia hebrea. Entonces Ptolomeo IV, Filadelfo, le manda una carta, aquel entonces el sumo sacerdote era, creo que era Zacarías, un sumo sacerdote, diciéndole, por favor, manda traductores para traducir el texto que está en hebreo al griego y para tener un ejemplar en la biblioteca de Alejandría. Bueno, esa versión, eso que estoy citando, es según una carta escrita, apareció en el siglo II a.C., una carta de Filócrates, que muchos dicen que es cierto, no es cierto, pero esa es la historia. Entonces se traduce del hebreo al griego hacia el año 250 a.C. en varias épocas en varias épocas históricas. La leyenda dice que fueron 70 sabios, que fueron 70, bueno, es una leyenda, pero sí fueron... Pero fueron varios delegados años. por el Cohen Hagadol. Y esto es importante para mis amigos judíos que me están viendo, por favor. ¿Dónde estoy? Para mis amigos judíos que han descartado las traducciones de Yeshua como Mesías porque dicen que la Septuaginta fue una traducción manipulada. Yo quiero decirles algo, hermanos judíos. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, él mismo ordenó a los sabios que vayan hasta Alejandría para traducirla. Por si acaso, y después fue revisada en Jerusalén la Septuaginta por el sumo sacerdote y aprobada. Y esa fue la versión que Yeshua usó cuando predicaba. ¿De acuerdo? Y entonces esa traducción al griego, 3 siglos antes de Cristo, tomó tanto poder y autoridad que en los tiempos de Jesucristo era la versión que salía en la sinagoga, era la versión de la Septuaginta, traducción del hebreo al griego, y tuvo tanta autoridad que primero yo no veía el texto hebreo, no se leía. ¿Ya? Se leía dos versiones, justo los Targumín, el Targum en arameo y la Septuaginta griega. Y cuando Jesucristo en Lucas toma el rollo para leer, fue en griego. Exacto. La versión de Septuaginta griega. Sí, señor. Entonces los mesiánicos aquí pierden un tremendo poder al decir que fue la lengua hebrea que se usaba en las sinagogas, la liturgia. Eso es una mentira. Aclara, por favor, los falsos mesiánicos, por favor. No me metan a Perdón. mí en la bolsa. Los falsos mesiánicos. Aquí vale la pena entonces decir el desconocimiento impresionante de estos falsos La mesiánicos. Que no ignorancia, saben ni de lo que hablan. Querido amigo, la ignorancia es atrevida, dijo el padre Chucho una vez. El padre Entonces, todo Chucho eso y que Coro. enseñan de el nombre, de que el nombre de Jesús está maldito Esa es otra mentira. y el nombre de Cristo está maldito. ¿Quieren que estudiemos el nombre de Jesús? Por favor. Es que tenemos que enseñar, Primero porque la vamos gente- al nombre del Dios. Es muy Siguiente. increíble que ya ellos no pueden pronunciar el nombre de Jesús, porque esto es satánico, es utilizado, tú dijiste, en griego, y que eso no está mal, está pervertido, y que ahora tiene que decir Yeshua o Yeshua Hamashiach, y ya no puede pronunciar más el nombre Jesucristo el Mesías. Sin embargo, David sí lo dice,
¿Por qué, David, tú sí dices Jesucristo es el Mesías? ¿Y por qué estos falsos mesiánicos prohíben ya decir el nombre Jesús y ahora tienen que decir Yeshua? Partamos. Aquí me parece importantísimo lo que vamos a decir. Acá no solamente está en cuestionamiento el nombre del Mesías, el nombre del mismo Dios viviente. Perfecto. Ahora vamos ahí. Según estos grupos, hay que decir Yahweh, otros dicen Jehová. Yo, personalmente, no pronuncio ninguno de los dos. Usted no me va a escuchar decir eso. Yo siempre digo Adonai. Sí. Yo, como judío, tengo mis razones. Primero quiero que explique él cuál es el nombre y yo después diré por qué yo no lo pronuncio. Mire, El nombre de Dios primero. este es otro problema complejo, bien complejo. Primero, que el pueblo en un comienzo adoptó los nombres de otros dioses como suyos propios, ¿Es verdad? en lengua cananea. Sí. Elohim. Elohim no es de origen netamente de la religión judía como tal, fue adoptado de los pueblos circundantes de Israel como Canaán. Por favor, aclara, Elohim está en plural y qué quiere decir. Bueno, aquí hay un problema serio. Todo en hebreo, todos los nombres que terminan en in es plural. Claro, lógico. Si usted quiere decir, pongamos en caballo, en hebreo sus, si quiere decir caballos es susin. Bajur es muchacho, bajurín, muchachos. O sea que todo lo que termina en in es plural y justo Elohim está en plural. Ahora, vamos al trasfondo cananeo. Resulta que eran culturas politeístas. Exacto. Que creían en varios dioses. La única religión que fue monoteísta fue el pueblo judío. Así es. Pero cuando el pueblo judío está trabajando el monoteísmo, tiene contactos con otras culturas como la cultura cananea, escuchaban el nombre de Elohim. El nombre de Elohim en cananeo significaba dioses. Exacto. Era el nombrar a todos los dioses de la región cananea. Pero el pueblo judío, como recién estaba aprendiendo, madurando la fe, toma prestadito por un momento, hasta que inventa su propio nombre, toma prestadito Elohim, se escriba Elohim, pero ya en sentido monoteísta, o sea, toma Elohim pensando en un solo Dios. Shema. Exactamente, un solo Dios. Puedo repetirlo, Shema, para Claro. aclarar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Exactamente. Entonces, Deuteronomio 4, en ese momento, 6:4. 6:4, perdón. los judíos, al tomar un nombre que gramaticalmente en paleohebreo cananeo es plural dioses, pero están pensando en un solo Dios. Exacto. Ahí está la explicación y quedó Elohim. Entonces, cuando uno judío pronuncia Elohim, no lo pronuncia con el sentido cananeo, sino con el sentido judío del monoteísmo. Pero por favor aclaremos la palabra Echad, uno es. O sea que es un solo Dios. Pero Indivisible. Echad es una unidad compuesta, ya te en sí. Aquí hay un problema que no sé en qué sentido podemos meternos acá. Muchos cristianos han visto la Trinidad, con el término de cuando dice hagamos al hombre, Sí. y cuando dice, y dijo Dios, ahí se usa Elohim, dijo Dios, 2 puntos seguidos, hagamos al hombre. Que muchos ven ven la Trinidad acá, pero bueno, no me quiero meter aquí en una lectura cristiana del texto. del texto. Pero no sé si usted nos puede ayudar, Pero aquí hay David. una cosa, aquí me parece algo resaltable. ¿Cómo entonces tiene que traducirse el Shema, el credo de la fe judía, tomando en cuenta que aparece Elohim ahí dentro? La mentalidad, ¿no? Bueno, el problema no hay que pensar como el mundo cananeo, Así es. hay que pensarlo como el mundo judío. Así Claro. es. O sea, pensar en un solo Dios, aunque diga Elohim, pero es un solo Dios. Exacto. Se podría usar para entender también el Ejad. Justamente, y aquí Yatensi hizo referencia, a mí me gusta al menos, igual que a mis hermanos, cuando habló Yatensi y dice esa parte de hagamos y Elohim, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, ese Dios es Elohim, y que dice hagamos al hombre. Podemos entender que Ejad, ese uno, es la misma unidad en el matrimonio. Claro. Un hombre y una mujer, Sí. los Exacto. dos serán una sola carne, Sí. es la misma expresión entonces. Los dos de la forman unidad. uno. Es una unidad compuesta. Así es. Es una unidad compuesta. Varios colores en el arco iris, pero un solo arco iris. Todo el mundo hace uno. Es la misma palabra que aparece en la creación. Cuando dice fue la tarde y la mañana un día. Un día. Tarde y mañana hacen uno. Así es. Sí. Dios, aquí uno es unidad compuesta. Ajá. Es que es un tema bastante profundo. Pero ahora, ¿cuál es el nombre del Señor? Ahora, bueno, sigamos con la historia.
También hay muchos historiadores judíos que detectaron, bueno, si uno lee la Biblia hebrea, usemos la versión modernizada, la Estoragatensia. La Estoragatensia es la mejor versión hebrea, masorética. Actualmente los traductores, cuando traducen del Antiguo Testamento al inglés, al español y al francés, primero que el texto hebreo sin vocales antes del arameo desapareció. Cuando hablas de masorética, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de una reconstrucción del hebreo eso es importante que hecho por los grandes monjes masoréticos del siglo VI después de Cristo. A la cabeza de Akiva, ¿no? Exactamente, hasta el siglo X. Los monjes masoretos quisieron hacer algo importante. Ya el texto hebreo se había perdido, no había vocales, no había signo de puntuación, no había signo de acentuación, y no se leía. Entonces quisieron rescatar la lectura del hebreo y cogieron el texto hebreo y le dieron sonoridad inventando los signos de puntuación, los acentos y las vocales, que es un enredo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos reconstruyen el hebreo del Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando se traduce al español o al inglés se usa el texto masorético. Ahora, si uno lee el texto masorético de los primeros capítulos de Génesis, increíble, hay 15 nombres cananeo hebreo que se usan para Dios. 15 nombres. Que lastimosamente al traducirlo al español, los 15 se traducen como Dios. Y se pierde el encanto. ¿Cuáles se usan? Se usa Elohim, Eloat, Shaddai, Elobat, a él, y todos los derivados del a Elohim. Bueno, hay un corte. Sí, esto está muy interesante. Enseguida, tras el corte, ¿cuál es el verdadero nombre del Señor? ¿Se debe decir Jesucristo? A mí muchos me cuestionan, me dice, usted es un judío mesiónico, ¿por qué habla de Jesucristo? Usted solamente debería hablar de Yeshua HaMashiach. Tras el corte, esto le va a interesar. No se lo pierda. Adquiera libros, discos y videos de historia del futuro. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Bien, Yatensi, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, estamos hablando minutos antes que en la Estoragatensia, en la versión hebrea del Antiguo Testamento, según un texto masorético, hay 15 nombres en los 11 primeros capítulos para nombrar a Dios. Que los 15 nombres se traducen al español como Dios, y ponemos el encanto. Estaba el Shaddai, el Elohim, el Loat, etcétera. Ahora, esos nombres eran de origen pagano, que los judíos lo usaron precisamente hasta que usaron el propio nombre. Hasta que por fin, ya cuando el hebreo aramiceo se afianzó, inventaron el propio nombre de Dios. Pero cuidado, no lo usaban, que consistían en 4 letras solemnes, sagradas, que se llamó sagradas el Shem HaMeforash. Exactamente. Era la Yod, la Ei, la Vau y la Ei. Esas 4 letras no se pronunciaban porque a Dios no se le podía pronunciar el nombre porque era sagrado y era un Dios trascendente. Con el tiempo los masoretas colocaron vocales. Al ponerle vocales a las 4 letras sagradas sonaron como Jehová o como Yahweh. Ahora, ¿de dónde viene Jehová? Hay que usar la combinación de las vocales. De El Olam. Exactamente. Que significa Señor Eterno. Señor Eterno. El Olam, E-O-A, metida entre 4 consonantes, forma Jehová. Y Yahweh tiene otro significado cuando se usa el tema de la cames, la pata, las vocales. Entonces, este es un tema bastante polémico para los mismos judíos. Exacto. Muchos judíos, muchos escribas conservadores no aceptaron el uso de las vocales al infiltrarlas en las 4 letras sagradas.
Exacto. Y de aquí estamos tomando nosotros el texto en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que fue justamente en la zarza ardiente, donde Moisés pregunta, y si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién te envió? Vemos entonces lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ay, qué Y problema. vemos en el 15 que dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Aquí queremos matar a dos pájaros de un solo tiro. A los falsos mesiánicos y a los testigos de Jehová. Vámonos. Listo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Jehová puede ser también lo que dice la versión Yahweh. católica también. Yahweh. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Y Aquí. cómo sale? ¿Me permite? Sí, sí. Primero, el nombre Yahweh viene de la transliteración también y de la mezcla de la otra palabra en hebrea, Hashem. ¿Qué significa Hashem? Marcos Witt canta, Hashem reina, listo, ¿qué es Hashem? El nombre significa Hashem. El nombre, ¿cuál nombre? El que uno ve y no lo puede pronunciar, en el caso del judío. Ahí presta dos vocales, A y E. De ahí viene Yahweh. Pero aquí hay un problema, le metieron Y, los católicos le meten la Y y dice Yahweh, y para colmo le meten W. Esas letras no existen en el alefato hebreo, porque la Y es griega, por tanto es griega, no hebrea. Es Yod, que es I, el equivalente a la I latina, lo que usamos nosotros, no a la Y, que es griega. Y la W es una letra inventada en el siglo XVII por los anglosajones. Nada tiene que ver con el hebreo, peor con el griego. De acuerdo. Por tanto, y para colmo, y por favor permítame, déme el honor, sí. La Reina Valera, que es la Biblia más leída en las iglesias evangélicas, tiene una traducción en el nombre de Dios que ni siquiera respeta. Ni siquiera el nombre de Dios respeta a la Reina Valera. Porque le mete J, H, B chica. ¿Y dónde está la última H? No, es que la H es muda. Ah, sí, entonces ¿qué tal si escribo Hugo sin H? ¿Qué tal? Inteligente el hombre, ¿no? Hugo sin H, huevo sin H. Fantástico. Como la H es muda, puedo hacer lo que me da la gana. Pero en el hebreo no es así. No es así. Y ahí nos metimos en un tremendo problema. Los judíos no pronunciamos el nombre del Señor por lo siguiente. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y para no tomar en vano, preferimos decir Adonai o Baruch Hashem. Adonai, Baruch Hashem. Esto tiene que ver con una historia muy bonita. ¿Por qué los judíos en el Muro de los Lamentos oran así? Cuando llega el nombre del Señor, no podemos, entonces hacemos una venia. Adonai, Baruch Hashem. Mi amo, bendito el nombre. ¿Cuál nombre? El tetragramatón, que no lo puedo pronunciar. El tetragramatón son las cuatro letras sagradas, para quienes me están viendo, del nombre de Dios, al cual pusieron Jehová o Yahvé. Listo, entonces como yo no puedo pronunciar eso, me inclino. Segunda razón, el profeta Isaías se encuentra con el Señor y le purifican los labios, le queman los labios. El serafín viene y le quema. Si a él, siendo profeta, le purificaron la boca para pronunciar el nombre del Señor, ¿qué será nosotros, hermano? Y tercera razón, solo se pronunciaba el nombre de Dios, y dice el Talmud judío, esto es importante, el Talmud judío, que era pronunciado, Yatensi, de manera sobrenatural, que cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación salía del lugar santísimo al patio, ya no se acordaba cómo lo había pronunciado, porque se dice que era una inspiración sobrenatural del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que lo impulsaba a pronunciar de manera sobrenatural, lo repito una vez más, el nombre del bendito. ¿Por qué no lo pronunciamos el nombre del Señor? Porque es un nombre que hace estremecer el universo. Pero aquí hay algo más, Yatensi, que tenemos que puntualizar sobre el nombre sagrado. La Reina Valera traduce como yo soy el que soy. ¿Qué problema, hermano? Otro problema de la Reina Valera es que, por Dios, la Reina Valera es un dolor de cabeza. Yo soy el que soy. En hebreo, el nombre del Señor está en 3 tiempos. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Esa es la traducción correcta o no? Claro. Resulta que las 4 letras sagradas, que es la Yod, la Ei, la Bau y la Ei, viene de un antiguo verbo que significa vivir. Exacto. De viene la palabra Eva, Hayá. Ava. Entonces, ¿qué pasa? Se usa 3 letras de esa, significa el verbo vivir. Y la vida en el cristianismo judío era pasado, presente y futuro. Exacto. La mejor traducción de las 4 letras sagradas sería el que es, el que fue, el que es y el que será. Abarca la totalidad del tiempo. Entonces la traducción es muy poca, Qué muy bendición mezquina. encontrar Hebreos capítulo 13, versículo 8. Para que no se hagamos problema tanto en el nombre de Dios, digamos Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. Ese es Hebreos 13:8. Ahí acá. Y lo que hacía mención también David del serafín que puso el carbón encendido en la boca, se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Para los que están apuntando, para que no se quede en el aire, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Así ya sabe usted exactamente dónde está. Pero acá, mira esto, es que este es de película. Mira lo que dice Yeshua el Mesías, 1:8 de Apocalipsis. Yo soy el Aleph y el Tav, hablando en hebreo. O yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor es el Mesías. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por tanto, la Reina Valera traduce un desastre Éxodo cuando está el nombre de Dios. Pésima traducción. Ahora, bueno, entonces, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era las 4 letras sagradas, que no se pronunciaban, los masoretas como que no fueron tan reverentes, entre comillas, al colocar la vocal. Entonces, ¿sería lo más Jehová o Yahweh? Yo prefiero mejor Jehová. Sería para mí, aunque los que digan Yahvé también tienen sus razones, depende cómo colocan las vocales. ¿Y qué tal Yehuj? ¿Sabías esa? Mira, tú debes conocer esa parte. Sí. Los pueblos acostumbraban a ponerse el nombre de su Dios como pueblo. Por ejemplo, Yehudim significa el pueblo de Yehuj, que significa judío. Yehuj podrá ser una posibilidad del nombre de Dios. ¿Qué problema? Mira, tercera opción que aparece ahí, de atrás. Yehudim, pueblo de Yehuj. ¿Quién es Yehuj? El Dios del pueblo ese. En este caso el mío. Mira que es una opción. Es que por eso yo te digo, en cuanto al nombre de Dios, nos vamos a reventar la cabeza ahorita entre los tres. Sí. Lo cierto es que se mantienen 4 letras que la Reina Valera no respeta. Sin embargo, y ahora Jesucristo. Ah. Se puede decir Jesús, se puede decir Jesucristo. Ahí dicen que Jesús es un hombre homosexual, que al decir Jesús estás blasfemando contra Dios, que significa caballo. Al decir Cristo estás hablando de Zoroastro. de justamente de los astros y de la ¿cómo se llama? El signo del zodíaco. Eso es Ilumina lo que- Yatensi, por favor. Pero Dios, ¿quiénes Espíritu dicen Santo. eso? ¿Quiénes dicen No, eso? los falsos mesías, por supuesto. Los falsos mesiánicos. Exacto. Ahora, Los falsos mesiánicos. hablemos sobre el término Jesús. Por Dios. Es un problema elemental, como dijo mi querido Watson, es un problema elemental. Elemental, mi querido Watson. Mire, Sherlock Holmes. es un problema de traducción. Comencemos con el hebreo. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? ¿Cómo se dice? Yeshua. O Yeshua, ¿cómo Estamos se ahí. pronuncia? Yeshua. Yeshua. Eso es en Significa hebreo. Salvador. Salvador, Yeshua. Cuando se tradujo, Josué, cuando se tradujo Yeshua al griego, mire lo que pasó. Yeshua se escribe con yo. ¿Ya? Y después entre las vocales, y todo eso. Al traducir Yeshua al griego, no hay la yod en griego. Se reemplazó la yo en griego por la iota y por la eta, letras griegas. Entonces se dice, y no se dice Yeshua porque el término a, Yeshua, para un masculino, no hay en griego con terminación a para masculino, sino ous para masculino. Entonces se trae Yeshua al griego Yesous. Yesous. Con I latina. Con I latina, que era la yod mayúscula. Claro, exacto. Entonces, Yesou. Entonces, Yeshua, Salvador, al griego ya no es Yeshua porque A es para femeninos. Entonces es como decir Jesusa. Así es. Claro. Entonces se pronuncia Lógico. Yeshua, que es hebreo, el Salvador masculino. Al ponerlo Salvador masculino, se pone Jesús, queda Jesús. Después, el griego se traduce al latín. Exactamente. Jesús es el Salvador, pero en griego. Al poner en latín no se conoce Y, sino J. Entonces se pone Jesús. Se quita Jesús, se quita la Omicron y se deja solamente la U. Jesús. Jesús. Y el español ya no es J, sino J. Jesús. En otras palabras, Jesús es el Salvador, que es traducción de latín, latín traducción del griego del hebreo. El hebreo, ¿cómo se dice Jesús, el Salvador? Yeshua. ¿Cómo se dice Salvador en griego? Jesús, Jesús. ¿Y cómo se dice en latín? Jesús. ¿Y cómo se dice en español? Jesús. Es la misma chicha con diferente vaso. Pero acá está. Pero aquí voy a ese punto, pero esto es fantástico. Pero acá hay algo. Dicen de que el hebreo está bien. El hebreo es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, porque es de parte de las Sagradas Escrituras. Perfecto. A mí me dicen, en Yiddish, nosotros los judíos tenemos un dialecto que se llama el Yiddish. A mí me dicen David. David. Me meten O por A. Los gringos me van a decir David. Usted me va a decir David. Ahora, ¿soy otra persona? No. Lo mismo. Pero estamos ahí. Exacto. David o David
Es la misma persona. Acá, Yeshua, Jesús, y Jesús. Apunta exactamente a lo mismo, significa Salvador. Exactamente. ¿Y de dónde sacan entonces Oiga, yo estoy- estos falsos mesiánicos, Yatensi? Disculpe. ¿Es puro cuento, pura mentira? Disculpe. Ni siquiera es chicha en un diferente Nada, vaso. yo estoy admirado ante lo mesiánico. Falso. Créame que yo nunca he sabido que Jesús, y sé que mi carrera es en lenguas antiguas, yo nunca he sabido que Jesús significa caballo, Homosexual. inclusive homosexual, cabeza de chancho. Oiga, esos tipos, qué genios, inventaron una nueva gramática griega que yo ni me enteré en la universidad. Yo creo que a mí me estafaron en la universidad. Pero y es- sé que estudié con los jesuitas. Tú empezaste esto con una gran enseñanza, control. No, Al pero inventarse Cristo- esta mentira, están de pronto queriendo controlar la mente de la gente para decirle, bueno, ahora tienes que depender de mí, yo te voy a enseñar el hebreo. Y ahorita estamos desenmascarando toda esa falsa y toda esa mentira y todo ese puro cuento de que tienes que ahora hablar hebreo cuando Jesucristo nunca lo habló. ¡Qué precioso tiempo! hermano! Paréntesis. No está mal aprender hebreo, es imprescindible Es para importante. entender la verdad. De acuerdo. Sin Exacto. embargo, a ti te pregunto, ¿el conocer hebreo te da la salvación? No, ¿El conocer el hebreo te hace conocer a Jesús? el ser judío no me da la salvación si no acepto a Jesús. Ya, Claro, chao, perdido. de acuerdo. Pero aquí voy a otra palabra. Cristo. Ah, sí, vamos Vienen, con eso. ¿sabes qué, Vanessa? Vamos con Que eso. viene de la misma palabra Krishna, de donde viene Hare Krishna. A ver, ¿qué tal esa? ¿Qué tal bonita? Fantástica. ¿Qué significa Cristo? El Mesías ungido, Viene del hebreo Mashiach, Machat, que significa... Ungido. ungido, y se traduce al griego Christos. No, vamos. Mashiach significa flotar con aceite. Exactamente. Ya, cuando tú te pasan con aceite, lo mismo que hicieron con la reina Esther, eso es ungir. Ya. A los Kohanim, a los sacerdotes, a los reyes y a los a profetas David, se les con el echaba cuerno. aceite. Listo. Eso es ungir. Y a propósito, permítame contarle algo de película. Me contaron que el fundador de esta secta paramesiánica acá en Quito, este señor Iván Mora, había sido ungido con aceite como para rabino. ¿Dónde está que a los rabinos los ungen con aceite? A los rabinos los ordenan con documento del Estado de Israel, pero ese es otro cuento chin. Pero bueno, de ahí viene Mashiach, frotar con aceite. Después viene Mashiach, que significa ungido. Ojo, ungido no es una palabra propia para el Mesías. También dice, no hagáis daño a mis Mashiachim, a mis ungidos. Ahora, ungí con mi santa unción. A los reyes los llamaban ungidos, Mesías. Lo que Así decía David de Saúl, Pero yo por no voy a Dios. levantar mi mano contra el ungido de contra el Dios. Mesías. Oh, y lo que es más impresionante, a Ciro en el libro de Isaías lo llama Ciro mi ungido, y era un pagano. Ciro era un pagano, el medo-persa, claro. y lo llama mi ungido. Pero la palabra ungido significa, Mashiach significa ungido. ¿Cómo llega a Cristo? Bueno, lo que pasa es que ahí ya no es diferente explicación como pasó con el tema de Jesús, porque viene de Yeshua, Jesús, Jesús y Jesús. Aquí lo que pasa es que es una traducción directa. Ya los griegos usaban una palabra para hablar del Dios ungido. Y uno de los términos, así como Haris, significaba dar un premio a un soldado victorioso, el Haris, y después se volvió sagrado en la pluma de los apóstoles o de escritores del Nuevo Testamento. Lo mismo, Cristo se usaba mucho para hablar de alguien ungido, de alguien santificado. Entonces simplemente se traspasa los significados. No tanto la etimología del término, ni el lesema ni el morfema, sino la parte semántica. Entonces, ¿cuál es la palabra que más se acerca al término hebreo de ungido? Es Christos. Con J. Es la ji en griego, y la ro, la iota, la sigma, la tau, la omicron y la sigma. Cristo significa alguien unido. Entonces ya en la pluma de los escritores cristianos piensan que es el quién, el Mesías ungido del hebreo. Pero nunca significó, ¿qué dicen los mesiánicos, los falsos Caballos. mesiánicos? Y caballo y Caballo también de no los significa signos eso. del zodíaco. No, que no. Tú dijiste algo que me llamó la atención. Tú dijiste que Jai era un premio para los soldados victoriosos. Sí. ¿Tiene algo que ver con el saludo hitleriano, Heil Hitler? ¿Y No, cómo no, Hitler también saludaba a los Porque demás? no, es Haris. Harris, Sí. perfecto. Aquí viene otra tercera palabra. Yo sé que vamos a tener que un poquito alargar este programa con el debido respeto, porque yo tengo que entrar a otra palabra que arma otro tremendo revolondrón. No digan Dios, porque Dios viene de Zeus, y Zeus es un dios pagano.
¿qué hacemos? Déjame decirte otra cosa condicionalmente. Un muy buen hermano, y muchas gracias, mandándonos a felicitar por el programa, pero dijo algo increíble, que los cristianos no debemos alabar a Dios, porque alabar viene de Alá, y que eso es algo que hacen los musulmanes, que nosotros debemos adorar a Dios. Tampoco se debería decir ojalá, porque eso también es otra terminología que está diciendo si Alá lo permite, como viene Inshallah o Arwasalá, que nosotros deberíamos decir Dios mediante o Dios permita. O sea, toda terminación que tenga Alá, alabar, ojalá, todo eso está prohibido y no deberíamos nosotros pronunciarlo, porque eso es adorar a Alá, al Dios musulmán, y no al dinero, que es el Dios creador, el Dios de la Biblia. Yatense. Eso no tiene nada que ver con la raíz. El español no tiene un origen directamente de las raíces árabes, sino el español es hijo del latín, el latín es hijo del griego es hijo del hebreo. Nosotros tenemos más raíces hebreas del paleohebreo, del cananeo, porque el cananeo, la escritura cananea se le llevó al mundo griego. Por eso es que los griegos le llamaron al cananeo escritura fenicia, porque fueron los fenicios que cohabitaron con los judíos en Canaán, que llevaron la escritura paleohebrea, cananea, al mundo griego. Entonces, los griegos le llamaron al antiguo hebreo, le llamaron escritura fenicia. Y del hebreo nace, del primer alfabeto hebreo, que se llama el cananeo, nace el griego, del griego nace el latín nace el español. O sea que el origen de las terminologías del castellano es más de un origen, más del paleohebreo, del cananeo, antes que del árabe, que era otra Lo que lengua. preguntó Por favor, a la palabra David, no Dios. decir Dios. ¿Dios qué? Teos. Bueno, Dios, sí, en cierto sentido, es una traducción de teos. ¿Por qué? Porque en la mitología griega había el famoso Zeus en lengua jónica. Zeus o Teus era el dios de dioses, era el dios del trueno. El que era el dios del trueno era el jefe del Olimpo. Entonces, Teus significaba el dios de dioses. Poseidón, el dios del mar, etcétera, etcétera, así. Entonces, en lengua ática ya no es Zeus, sino Teos. Y Teos se traduce dios de dioses. Es por eso que el término Dios es una traducción directa de Teos, Dios de dioses. Teología viene estudio de Teos, del Dios de dioses. Ahora, es un concepto de Dios universal. Dios, entonces la palabra griega Teos significa el Dios absoluto, universal, el jefe de todo. Pero acá va. Zeus, Teos, portugués, Deus. Deus en portugués, Dios en español. Bien. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros los judíos al Dios verdadero del falso? Bueno, tú, cuando escribes Dios falso, escribes con minúscula. De minúscula, claro. Ya, y Dios verdadero con mayúscula. Solamente para el Dios creador. Y nosotros los judíos, ¿cómo diferenciamos? Agarramos la D mayúscula guión S. No aparece la I ni la O. DS o D apóstrofe S. Con eso decimos Dios, diferenciamos el verdadero del falso. Última pregunta. Elohim y Alá, el Dios de los árabes. ¿Qué? Ahora, Porque dicen que Alá es Dios. Sí. Y que es el mismo Dios. De la Biblia. Aquí quiero preguntar esto. La misma pregunta tuya, pero bien canalizada. A ver. ¿Es Alá el Dios de los judíos? Alá, el Dios musulmán, es justamente este Dios, el Shaddai y todos estos nombres preciosos que hemos estado hablando. Ese Dios, Alá, es el mismo Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. bueno, no me quiero meterme en lo lingüístico. Ah, Hay que ver que el árabe, junto con la lengua cananea, son lenguas semíticas primas hermanas. Partamos del origen de la lengua semítica. La lengua semítica es una lengua antigua, que fue la lengua que viene de un texto bíblico de Sem, de un hijo de Noé. Sí. Son las semíticas. Pero las lenguas semíticas, habían dos grupos de lenguas semíticas, que estaban las occidentales y las orientales. En las occidentales estaba precisamente la meridional y septentrional. Entre las meridional estaba justo la cananea, la aramea. Ahora, las orientales estaba el árabe. El árabe es primo hermano del cananeo, por ser lengua semítica. Es por eso que muchos nombres son muy correlativos al árabe. Y voy de una vez a la respuesta. A Elohim, el Lobat, sí es familiar con Alá, porque los árabes tienen una lengua que es prima hermana del cananeo por la gran cultura semítica. podríamos decir entonces, en español es Dios, en inglés es God. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, cuando escudriñamos la Torá,
No, en hebreo. no, estoy hablando de la Biblia. Cuando escudriñas la Tanakh y estudias el Corán, te das cuenta que no es el mismo Dios, porque nuestro Dios dice una cosa en la Tanakh y el Dios de ellos dice otra cosa, que no es Isaac, el de la promesa, sino Ismael. Mire, es como Yeshua. En cananeo es Elohim, en árabe Alá, en español es Dios y en griego es Teos. Así es. Sí, o sea, Pero Ese es tampoco el vamos a, título, ya, el pero título. tampoco vamos a caer en la mentira común de este tiempo que dice, no importa cuál sea el nombre de Dios, todo el mundo habla del mismo Dios, por tanto es el mismo Dios, no importa. no, quién no, crea. tampoco hay que es, contar, no, en ningún momento. Sí, por si acaso. Porque ya tendríamos que El pensar que también único- que Dios ya es una fuerza, Claro. una energía, No. y no es el creador No, de todo. es en cuanto a nombre, pero el único Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. El Dios de la ¿De Biblia. cuál es El Dios de la Escrituras? Biblia, Jehová, ¿Ya? Entonces Jehová. aquí volvemos a enfatizar esto. ¿El Dios del Corán es el mismo Dios de la Biblia? no. Perfecto. Bueno. El Dios que hablan las religiones orientales, Krishna. Krishna y todo eso, ¿es el mismo Dios de la Biblia? No. El Dios de Buda es el mismo Dios No. de la Biblia. Yo me refiero a la parte lingüística, Sí, perfecto. no en la parte de la semántica, el contenido. Perfecto. Pero aquí vale aclarar, porque tú dijiste algo perfecto, instruimos bien, pero hay que hacer esa aclaración para que no pensemos que todos los dioses es el mismo Dios de la Escritura bíblica. Pero ¿qué dice la palabra? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Mesías. 1 Timoteo 2:5. Ahora bien, Yatensi, Arturo, el tiempo es oro en televisión. Realmente hay tanto que enseñar y aprender. Realmente yo estoy muy agradecido al Eterno y bendito por permitirme el honor de compartir con ustedes y llevar esta enseñanza a tanta gente que la han confundido, la han enredado. Amados hermanos, para mí ha sido un honor compartir con Arturo y con Yatensi este programa. La despedida, muchachos. Igualmente yo también doy gracias al Señor nuestro Dios por permitirnos escudriñar la palabra de Dios con estos dos varones de Dios sabios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y esperamos que la enseñanza ahora a usted le haya aclarado de la secta donde está o de la práctica errónea que le han enseñado a usted y se salga de ese lugar y comience a practicar la verdadera luz. Jesucristo es la luz del mundo. Yatensi. Bueno, gracias a David y Arturo por esta oportunidad de estar con ustedes, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y espero que este programa ha sido un poquito de instrucción para todos ustedes. Bendiciones. A los falsos mesiánicos, por favor vayan y aprendan hebreo y aprendan griego y dejen de hablar tanta ridiculez. Shalom. Adquiera libros, discos y videos de historia del futuro. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.